que nos ocupa esta mañana, un hombre de fe, al ser un fiel mensajero, se llamaba Natán. Y tal vez no es un personaje demasiado conocido, no tiene demasiadas menciones en la Escritura, pero fue un mensajero muy importante. En realidad, la fidelidad al transmitir un mensaje suele ser un resultado que es difícil de obtener, porque se deben cumplir varias condiciones. Primero, que el mensajero entienda y capte el significado del mensaje que debe transmitir. En segundo lugar, que esté dispuesto a transmitirlo tal cual lo recibió y que lo haga sin añadir ni quitar nada. Cosa que es bastante difícil porque generalmente cuando se transmite un mensaje muchas veces se omiten cosas o se añaden cosas. Y transmitir ese mensaje, aun cuando sea desagradable o contenga malas noticias para el destinatario. Llevar buenas noticias es fácil, llevar malas noticias o desagradables es difícil, especialmente si el destinatario es alguien que tiene mucho poder. Y además, este mensajero tiene que tener la habilidad de que el receptor del mensaje lo comprenda y lo acepte. ¿Quién era Natán? Se nos dice que era un profeta, o sea, un mensajero de Dios. Este hombre formaba parte de la corte del rey David. Sería una especie de consejero espiritual del rey y de la corte, o si queremos, con un capellán del rey. Estaba en contacto con el rey bastante seguido, por cierto, y había dado, por lo menos antes del mensaje que vamos a hablar hoy específicamente, un mensaje importante también al rey. El rey pensó que era oportuno edificar un templo al Señor. La adoración al Señor se hacía en el tabernáculo, que venía de la época de Moisés. Y el rey pensó que sería bueno construir un templo en reemplazo del tabernáculo. Y el mensajero Natán, cuando el rey le contó esto, pensó que era una buena idea. Pero sin embargo, Dios le indicó que no debiera ser así, que no iba a ser así, y que debía transmitir al rey que él no iba a ser el constructor del templo, sino iba a ser su hijo. Pero también le comunicó una cosa importante, que el reino sería para siempre.
En realidad el reino de Judá, el reino de Israel y después Judá, tuvo una sola dinastía, todos descendientes de David. ¿Y por qué sería eterno ese rey? Porque de la descendencia de David iba a nacer Jesucristo, que iba a ser el Rey eterno. Y ahora Natán se encuentra ante la alternativa de dar un nuevo mensaje al rey. Y era un mensaje bastante complicado. Era un mensaje difícil de transmitir, que podía hacer que el rey se enojara mucho y que tomara su enojo contra el mensajero. El ejército de David estaba en campaña, pero el rey se había quedado en el palacio. Cuando su obligación era estar al frente de su ejército. La Escritura dice por ahí en la época en que los reyes salen a hacer la guerra, o sea, el tiempo en que había campañas militares, pero el rey no fue a hacer la guerra. Se quedó en el palacio y como estaba aburrido, se entretuvo en lo que no debía. Y anduvo mirando lo que no tenía que mirar y terminó cometiendo adulterio. El pecado siempre tiene sus consecuencias y la mujer con la cual él adulteró le avisa que estaba embarazada. Para el rey esto era un flor de lío. Porque además la mujer con la cual él había adulterado era la esposa de uno de sus principales oficiales. Aquel hombre, podríamos decir, era uno de los generales del ejército de David. No era un soldado raso. Y aunque si hubiera sido un soldado raso, el pecado era exactamente igual. Y cuando uno comete errores, comete pecados y trata de arreglarlos, generalmente termina empeorando las cosas. Entonces manda un mensaje al jefe del ejército y le dice que haga venir a este hombre, Uría Eteo se llamaba, a palacio. Lo hace pensando que lógicamente el hombre los días que estuviera ahí en Jerusalén iba a ir a dormir a su casa. Y entonces el hijo que su mujer esperaba pues iba a pasar por ser hijo de él. Pero este hombre, inclusive cuando David le dice, ¿por qué no vas a tu casa? Le dijo,
mis camaradas están en la guerra. Yo no puedo ir a mi casa. Mientras ellos están combatiendo, yo no puedo ir a mi casa. Supongo que esto a David le debe haber sido un revulsivo y le debe haber pateado el hígado. Inclusive David lo invita, lo llegó hasta emborracharlo para que hiciera eso. Pero este hombre, fiel a su deber, se quedó durmiendo ahí en la guardia del palacio. Y David entonces, siguiendo en la línea de empeorar las cosas, le manda una carta a Joab, el jefe de su ejército, donde le indica que lo debe mandar a Uría a algún lugar de la batalla peligroso y que inclusive debían dejarlo medio aislado para que muriera en la batalla. Cuesta imaginarse a un hombre como David haciendo esto, pero es lo que hizo. Empezó con el adulterio y terminó con el asesinato. Y entonces, ¿se imaginan que a Dios esto no le gustó nada? No podía gustarle nada. Y entonces envía a su profeta en la corte, a Natán, a hablar con David para reprenderlo por lo que había hecho. Y vamos a leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, los primeros 15 versículos. Jehová Dios envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo a Natán a David: tú eres ese hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, los enemigos con los cuales estaban peleando. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y esto se cumplió durante la rebelión de Absalom. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 7 días después, ese niño moría. Era un mensaje peligroso realmente, ir a reprender al rey. Si David había hecho matar a Urías, ¿qué le podía pasar al que lo reprochara? Natán tuvo la valentía que le dio su fidelidad a Dios y cumplió el mandato que había recibido. Ahora, Dios le dio la manera adecuada de hacerlo. Si hubiera ido a David y le hubiera dicho: ¿por qué hiciste esto y adulteraste? Y todo lo que había hecho David y que era cierto, tal vez la reacción de David fuera tal otra, hubiera sido otra. Pero Dios le dio la palabra justa y fue y le hizo aquel relato. Y ese relato provocó que aflorara en David lo bueno que David tenía. Y entonces se enojó y dijo: no, es una barbaridad lo que hizo este hombre. Merecería hasta la muerte. Y debe pagar lo que la ley manda cuando se despojaba a alguien de una cosa. Pero David reaccionó ante el relato y dijo: este hombre ha hecho algo tremendo.
Y entonces Natán le dice, tú has hecho lo mismo, tú eres ese hombre. David tenía muchas mujeres, pero se apoderó de la mujer de Urías y lo mató. Ahora, era tremendo, porque era traicionar a alguien que le había servido fielmente. Unos capítulos antes está mencionado Urías entre los 30 oficiales principales del ejército de David. Pero tuvo que escuchar, tú eres ese hombre. Pero David se dio cuenta y confiesa su pecado. Pequé. Contra Dios. Dios le había dado todo. Le había dado el reino. Le había dado la posibilidad de gobernar aquel pueblo, el pueblo de Dios. Y él había cometido este pecado tremendo. Dios le perdonó, pero tuvo que sufrir las consecuencias. Aquel hijo murió, tuvo que soportar después rebeliones tremendas, como la de su propio hijo Absalón, que lo que pasó con las mujeres del rey, lo hemos leído. Y esto nos lleva a algunas conclusiones. David era un gran siervo de Dios. Había tenido momentos de comunión con Dios. Los salmos, el Salmo 23, que tantas veces repetimos y que muchos de nosotros sabemos de memoria, fueron el fruto de la relación profunda que David tenía con Dios. Pero David se descuidó sus obligaciones y pecó. Sí, esto nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire
que no caiga. Debemos no descuidarnos, no caer en tentación, no buscar la tentación como la buscó David en aquel momento. Y debemos estar precavidos para no caer como cayó David. Natán tuvo una misión peligrosa, pero supo ser fiel y fue e hizo su historia delante del rey. Cuando el rey reaccionó, ya lo dijimos antes, había que tener coraje para decirle al rey: tú eres el que ha hecho esto. Tú eres el que ha menospreciado a Dios. Pero fue un fiel mensajero. Ser mensajeros fieles sigue siendo de alguna manera peligroso, pero no debemos fallar. Por eso estamos aquí esta mañana, porque debemos ser fieles a la predicación del mensaje. Hay mucha gente que está en situaciones tal vez no tan graves como lo de David, pero tal vez con la misma raíz, no tener en cuenta a Dios. David cayó porque no tuvo en cuenta la palabra de Dios. Dios se lo dice ahí en el pasaje que hemos leído: menospreciaste. Seguramente que hay muchas personas, algunas que están cerca nuestro y muchas que están lejos nuestro, pero pensemos tal vez en las que están más cerca nuestro, en nuestro mismo barrio, en nuestra misma ciudad. Están sufriendo las consecuencias de no tener en cuenta a Dios en su vida. Y tal vez están sufriendo las consecuencias de que otros no tienen a Dios en su vida. Por eso, a veces tenemos todas las situaciones que se viven de robos, de asesinatos y muchas otras, tal vez no tan importantes, pero de todos los días. Pero Dios sigue ofreciendo perdón y nueva vida a los que crean en Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir y ser fieles como lo fue Natán. Y por eso lo estamos diciendo esta mañana. Si has cometido pecado no tan grave como y tremendo como el de David, pero si no, tal vez la cosa de todos los días, la mentira, a veces la infidelidad, el maltrato a los demás o lo que sea. El mensaje que tenemos es que así como David pudo ser perdonado, aunque tuvo que sufrir consecuencias de su tremendo pecado, nosotros también
podemos ser perdonados de nuestro pecado y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Si aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces podemos ser perdonados y tener nueva vida. Y es importante tener en cuenta las dos cosas, Salvador y Señor. Él nos salva, pero nos salva y quiere ser nuestro Señor. Nos da libertad del pecado, pero debemos aceptar también que Él es nuestro Señor y vivir de acuerdo a lo que Él nos manda. Y esto no es una pérdida de la libertad, sino todo lo contrario, porque todo lo que Él manda es para nuestro bien. Muchas veces los jefes dan órdenes equivocadas, pero Jesús no da órdenes equivocadas. Jesús es amor y Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Como dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que Dios nos manda transmitir con fidelidad. Que Dios nos bendiga.